pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos ilumines, que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos y dispuestos a tu palabra y que cumplas tus propósitos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Vamos a ver un tema que se llama la vida del Espíritu. Y vamos a aplicarla en algunas áreas de la vida, hablando del matrimonio, la familia, los hijos. Romanos capítulo 8, verso 1. Y de ahí vamos a Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice allí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero para los que no andan conforme a la carne. Eso significa que hay dos vertientes: los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Y que el deseo de Dios no es que el Hijo de Dios viva bajo condenación, sino bajo bendición. Pero depende de nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 16, para poder entender qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu. Porque algunos piensan, andar en el Espíritu a lo mejor es como caminar entre plumas, ¿verdad? Pero creo que de una manera sencilla y práctica vamos a aplicarlo. Cuando lo tenga me dice, ya lo tengo. Y dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Andar. ¿Qué significa andar? Significa vivir. Eso significa vivir. De veras que se necesita el fruto del Espíritu, ¿verdad? El dominio propio. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces estamos conscientes que aquel que tiene el Espíritu de Dios tiene una lucha. Y algunos piensan, yo estoy teniendo una lucha con la carne y en el Espíritu, y pienso, es malo. No, es bueno. Es bueno porque eso nos está diciendo que nosotros somos personas nacidas de Dios. Es bueno porque vemos una oposición entre la carne y el Espíritu. Pero sí es importante entender para pelear legítimamente. Entender lo que es andar en el Espíritu y andar en la carne. Así es que el Espíritu siempre se va a oponer a las obras de la carne. ¿Por qué razón? Lo dice el mismo versículo, para que no hagas lo que tú quieres. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, ¿verdad? ¿Por qué? No estamos bajo la ley. Bueno, la ley en el Antiguo Testamento eran todas las ordenanzas, era el decálogo.
era aquello que estaba frente al hombre. Eran aquellos mandamientos que ellos ya sabían, la ley moral. Y esa ley moral decía: no matarás, no adulterarás, no fornicarás. Y entonces dice San Pablo: yo no conocí el pecado sino por la ley, porque no había nada que lo señalara culpable. Pero cuando conoció la ley, entonces se dio cuenta que era pecador. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. O sea, esa ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí es donde quiero que establecer lo que es la carne y el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿identificamos ya lo que son las obras de la carne? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí vemos cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Entonces nosotros podemos identificar: ¿andamos en la carne o andamos en el Espíritu? Si tú te peleaste con tu comadre y la agarraste de los cabellos, ¿andas en el Espíritu o en la carne? Si el esposo golpea a la esposa, ¿anda en la carne o en el Espíritu? ¿Sí? Ahí está hablando de cuáles son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, porque algunos dicen: ya ando en el Espíritu. Pero tienes envidia de tu hermana. Porque tengo celo o competencia con el esposo o con la esposa. Esa es una obra de la carne. Entonces, nosotros decimos somos hijos de Dios, pero a veces no sabemos entender lo que es andar en la carne y lo que es andar en el Espíritu. Hay personas que dicen: yo ando en el Espíritu, y son calumniadores y murmuradores, y no tienen convicción. Y eso es andar en las pasiones de la carne. Por eso dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Eso no es de Dios, eso es de la carne. ¿Qué significa los que no andan conforme a la carne? Completando esta idea o enriqueciéndola. Los que no andan en los pensamientos de su naturaleza humana. Porque la carne es la tendencia de la naturaleza humana, donde están los deseos humanos, donde están las pasiones de la carne, de los pensamientos humanos. Ahora, una acción siempre la provoca un pensamiento, un argumento, una idea. ¿Sí? Entonces ya vimos cuáles son los frutos de la carne. Entonces, si una persona dice, bueno, pues ¿qué tiene que yo diga una mentira blanca? Entre comillas, ¿no? Entonces es una idea, es un pensamiento, es un argumento que no viene de Dios.
viene del enemigo, viene de la carne, viene de la naturaleza humana. Ah, sí, pero yo soy de Dios, tengo el Espíritu Santo. Sí, tienes el Espíritu Santo, pero necesitas discernir, necesitas separar lo bueno de lo malo, necesitas distinguir entre lo que es la carne y lo que es el Espíritu, porque si no, no vas a saber si andas en el Espíritu o si andas en la carne. Uno de los conflictos en un matrimonio es el pecado de egoísmo. Los dos están esperando respuestas uno del otro. Y uno de ellos quiere que el otro sea más amable. Y cuando definimos andar en la carne, se refiere a una conducta basada en argumentos humanos, y que estos argumentos rigen nuestra conducta y nuestras emociones. Cuando hay egoísmo, la persona solo piensa en sentirse bien, en afirmar su amor propio. El ego es el centro de atención. Repito, el ego es el centro de atención. Cuando una persona es egoísta, el hombre quiere ser el centro de atención en su casa. La mujer quiere ser el centro de atención en su casa. ¿Sí? O sea, cada uno está en su pensamiento y en su deseo humano. Pero necesitamos a Dios. Porque ¿quién está sentado en el trono de nuestro corazón? Si nosotros decimos que somos hijos de Dios y que somos nacidos de Dios, entonces todo lo que nosotros hagamos debe de girar en derredor a Cristo. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, dice Eclesiastés. El esposo, la esposa y Cristo que une el matrimonio. Cordón de 3 dobleces. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces nuestra meta debe ser agradar a Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Cristo debe ser el centro de nuestro matrimonio. A Él es el que nosotros tenemos que agradar. Por eso es que hay muchos conflictos en el matrimonio, porque no andan en el espíritu, andan en la carne, andan en sus deseos, andan en sus pasiones. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer su voluntad, pero no la voluntad del Señor. Así es que si una pareja tienen como su Dios a Cristo Jesús, deben de buscar agradar a Dios y no a sí mismos. Por eso es necesario que el Señor esté en el centro, que el Señor sea el que edifique nuestra casa, nuestra familia. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Enriqueciendo la idea, es basar nuestra vida en sus principios. Porque andar significa una manera de vivir, una manera de ser, una conducta. ¿Sí? Basar nuestra vida en sus principios. Cada decisión que tomemos, cada cosa que hagamos en nuestra vida, debe siempre ser conforme a los principios de Dios. Vamos a retomar el ejemplo de egoísmo. 1 Corintios 13:5. Aquí tomamos el principio de Dios. ¿Qué dice Dios? Y aquí es donde me doy cuenta, ¿ando en la carne o ando en el espíritu? Y dice así, 1 Corintios 13:5. No el amor, porque el contexto es el amor. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor.
En otra de las versiones, cuando usa esta definición de no busca lo suyo, significa el amor no es egoísta. El amor se da por otros, ¿sí? No está buscando sentirse bien. No está buscando ser perdonado. No está buscando tener la razón en una discusión. El amor no busca lo suyo. No es egoísta. El amor siempre está pensando en los demás, en cómo beneficiar a los demás, en cómo cubrir las fallas con el amor de Dios. Eso es ausencia de egoísmo. Eso es una vida en el Espíritu. Cuando nos quitamos nosotros del centro, no lo que yo quiero, no lo que yo pienso, sino lo que Dios quiere. Así es que cuando una persona se da a otra, se libera del egoísmo. Así es que cuando una persona ama de esta manera y se da a otros aún sin esperar, significa que es una persona llena del Espíritu Santo. Significa que es una persona que anda en el Espíritu. Así es que muchas veces confundimos la llenura del Espíritu Santo y decimos, el que está lleno del Espíritu Santo es porque se cae. El que está lleno del Espíritu Santo es porque tiembla. Eso viene de un movimiento de los cuáqueros, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y era tan fuerte la presencia de Dios que empezaron a temblar, pero de la presencia de Dios. Pero ¿cuántos saben que Dios hace un molde y lo tira? Llenura del Espíritu Santo es cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Es cuando la presencia de Dios está en ella y esa persona se llena de la presencia de Dios. Está repleta de la presencia de Dios. Hay personas que se caen, pero es fingido. O hay otras personas que las tumban y es fingido. Y hay otras personas que las cachetean y las patean y dicen que es el Espíritu. ¿Ustedes creen que ese es el Espíritu? No. El Señor es un caballero. El Señor es un Dios de orden. El Señor te ama. El Señor te respeta. El Señor te hizo a su imagen y a su semejanza. Dile a tu compañera, no te hace parecer loca o loco, ¿o sí? Que se te cae la baba y que andas todo greñudo y despeinado, ¿verdad que no? Pues eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es paz. El Espíritu Santo es gozo, es paciencia, es dominio, es estabilidad, es templanza. Ese es el Espíritu Santo. Así es que si usted quiere discernir un movimiento del Espíritu Santo, se va a dar cuenta por los frutos que produce el Espíritu Santo. Sí, porque hay personas que dicen es el Espíritu Santo y no me puedo controlar y empiezan a cachetear a todo el mundo. Y pues no, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo respeta su voluntad. Así es que la exhortación de Dios es no andar en la carne, sino en el Espíritu. La guía que Dios da conforme a sus principios. Si lo obedecemos, no hay condenación en nosotros, ¿verdad? Y si Dios dice, estad siempre gozosos y por todo estás quejándote constantemente, ¿estás llena del Espíritu? Y si en lugar de gozarte, que es un mandamiento y es parte de un principio, estad siempre gozosos.
Orad sin cesar. Y cuando San Pablo decía estad siempre gozosos, él estaba mandando esa carta desde la cárcel. Él estaba pasando tribulación. Era una persona que estaba en una situación difícil. Sin embargo, podía aconsejar, estad siempre gozosos. Así es que, ¿qué debemos hacer en la prueba? Gozarnos. ¿O no dice San Pablo, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas? Diversas. Y tú dices, híjole, no, pues tengo diversas pruebas. Parece que me vino la tormenta, la lluvia, los truenos. Pero el mandamiento es, estad siempre gozosos. Y entonces pensamos que una persona que está siempre gozosa es una persona que no tiene problemas. Es una persona que no está pasando por tribulaciones. No, es una persona llena del Espíritu Santo. Las personas que sirven a Dios en una congregación, en cualquier ministerio, y les ves llegar llenos del Espíritu, contentos, gozosos, no entran al departamento contando todos sus problemas, qué les sucedió, cuántas situaciones está viviendo, porque eso no edifica a nadie, no edifica a la gente, no edifica a los niños. Parece que en lugar de ser lleno del Espíritu, lo bautizaron con jugo de limón. Y todo el mundo pregunta, ¿qué tienes? Y tú dices, yo pensé que tú venías a ministrar al departamento, pero vi que viniste para contar todas tus frustraciones, todas tus quejas. No podemos ministrar en la carne, necesitamos ministrar en el Espíritu. ¿Sí? Y eso no lo podemos lograr sin la presencia de Dios. Así es que si obedecemos a Dios, cuando Él nos dice, si estás triste, haz oración. ¿Qué debemos hacer cuando estamos tristes? Hacer oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. ¿Estás enfermo? Que oren por ti. Se solucionó. ¿O no es cierto? Y no, vienes a contar, y mira, y que me pasa, y que me duele, y tengo esta enfermedad, y me operaron de tal cosa, y la otra dice, no, pero la mía está más grande. Pero tenemos al Señor que está cerca de nosotros. Y si obedecemos lo que dice su palabra, no hay en nosotros acusación o condenación que viene de parte del enemigo, porque andamos en el Espíritu. Verso 2, Romanos capítulo 8, verso 2. Y dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Porque la ley señalaba el pecado del hombre. El hombre se dio cuenta que era pecador. Así es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró del pecado y de la muerte. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el pecado traía condenación al hombre. ¿Cuántas veces intentamos ser distintos sin Dios? Y no lo podíamos lograr, porque no teníamos el Espíritu de Dios, porque no teníamos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero muchas veces venimos a la iglesia y nuestros problemas se hacen mucho más grandes que Dios. Pareciera como que no tenemos a Dios, pareciera como que la palabra está ausente, como si no la conociéramos, como si no la aplicáramos. Y eso significa dos cosas. Una, que no eres nacido de Dios. O dos, que sí lo eres, pero andas en la carne. Y no andas en obediencia a los principios de Dios. Y Dios te quiere dar la victoria, pero estás en derrota, porque Dios te dice,
quiero que perdones a tu enemigo. Y tú dices, no, espérame, es que tú no sabes lo que me hizo. No sabes cómo me difamó, no sabes todo lo que está haciendo. Y Dios nos enreda con nuestros porqués. Dios no quiere saber qué te hicieron, qué te dijeron o qué injusticia pasaste. Lo único que Dios está pidiendo es tu respuesta. Cuando Dios te dice, perdona. Así como Cristo nos perdonó. ¿Lo merecíamos nosotros el perdón? No lo merecíamos. Sin embargo, Él nos perdonó porque nos amó. Él fue el sustituto perfecto. Él significa sustituto, el que tomó mi lugar. Yo merecía morir. Yo era culpable. Tú eras culpable. Sin embargo, Él murió por mí porque me ama. Él murió por ti porque te ama. Así es que esa ley del Espíritu de vida que vino a nosotros y que nos selló con el Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estábamos en muerte eterna, una muerte espiritual. No teníamos la vida de Dios. Qué glorioso es saber que podemos andar en el Espíritu. Qué glorioso es saber que a pesar de las circunstancias podemos perdonar. Qué glorioso es saber que podemos orar por nuestros enemigos. Qué glorioso es saber que podemos liberarnos del egoísmo. Dígale a su compañero, sí se puede. Sí se puede. Ahora, si tú dudas de lo que dices, andas en la carne. Sí, porque no es cuestión de razonar, es de obediencia. Romanos 8, el verso que sigue. Porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, estoy hablando en una versión parafraseada, el mismo versículo, Romanos 8:2, porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Es una versión más clara. Así es que nos dio vida por su palabra y su Espíritu. Por esa nueva ley nos liberó de la ley antigua, porque la ley dada por el mandamiento nos mató. ¿Sí? O sea, nacimos en pecado, pero de pronto hubo una conciencia de pecado, porque vino el decálogo, porque vino la ley, y la ley decía, no robarás. Y yo no sabía que era pecado, pero cuando supe que la ley me decía que era pecado, entonces me mató. Y entonces me di cuenta que era pecador. Porque surgen los moralistas, no, espérame, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien. Mira, yo no fumo, no tomo. Como aquel joven rico, ¿verdad? No, mira, soy bueno, guardo todos los mandamientos. Ok, entonces anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque el Señor sabía que él tenía codicia en su corazón y quiso poner el dedo en la llaga para darse cuenta de que no hay justo ni aún uno. Todos pecamos y estábamos separados. Esa palabra nos destituyó. Éramos inútiles. El pecado nos hizo inútiles, inferiores. En esa condición estábamos, una condición de muerte, una ceguera espiritual. ¿Qué decía San Pablo hablando de esa conciencia de pecado? Romanos 7:24. Dice así, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese lo que dice, cuerpo de muerte. Porque en ese cuerpo de muerte
está la naturaleza caída, por medio de la fe, aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón y somos nuevas criaturas. Y decimos, yo ya soy nacido de Dios, entonces ¿por qué tengo esta lucha? Esa es la lucha de la carne y el espíritu. Ya nacimos de Dios, hay una lucha. Sí, está latente la naturaleza humana en nuestra carne. Por eso es que la sentimos, por eso es que peleamos, por eso es que luchamos. Pero depende de nosotros de cómo pelear y vencer. Él estaba consciente de su condición en la carne, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Hablando de un matrimonio, por más que traten de solucionar sus problemas con la sabiduría humana, no la vamos a hacer, pues son conceptos del mundo. Todo lo que hay en la carne es la sabiduría humana. Esta sabiduría fue heredada desde el momento en que el hombre pecó. Fue la sabiduría que Satanás dio al hombre cuando el hombre pecó. Y le dijo a Eva, tú vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. El saber el bien y el mal no nos hace poder vencerlo. Esa es la sabiduría humana. Ahora, cuando dos personas, un matrimonio que se dice cristiano, se vuelve como los puerquitos espines, cada vez que se acercan, se pican. ¿Han visto los matrimonios que están en ese proceso de acoplamiento? Y dicen, ¿cómo es posible? Me casé con un extraño, eres tan raro, te veo y no te veo. Es que antes, cuando éramos novios, me ponías el tapete para que pasara. Y es que el novio era novio. No fue sincero. Mostró una careta, no sabía verdaderamente amar, pero quería su objetivo, casarse. Pero decir amar como Dios es negarse a sí mismo para poder vivir en el Espíritu. Es darse sin esperar. Es perdonar, aunque el otro tenga la culpa. Es cubrir los pecados y las fallas de otro. Eso es amor de Dios. Ese es el fruto del Espíritu, el amor de Dios. Así es que cuando dos andan en la carne, cuando hay una exigencia de me casé para que me hicieras feliz, yo me casé para ser feliz, pero está diciendo para que me hagas feliz. El único que nos puede hacer feliz es Cristo. El ser humano siempre será imperfecto. El ser humano siempre causará insatisfacción. Y la victoria que Dios nos da no tiene que ver con la solución del problema, tiene que ver con la respuesta que tenemos que dar hacia el problema. Así es que cuando los puerquitos espines se miran el uno al otro y dicen, ¿cómo es posible que cada vez que me quiero acercar a ti me picas? ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo? Entonces tú mete tus púas y yo las mías. Tú mete tus espinas y yo las mías, y entonces nos vamos a poder acercar. Y decimos, Señor, tú dijiste que serán una sola carne y parecemos puerquitos. Sí, una sola carne. Pero Dios en su sabiduría nos ayuda a ponernos de acuerdo. ¿No es cierto? Y en la noche nos vamos a dormir y Él tiene el ventilador prendido cuando ella está tapada con la cobija. Y somos tan diferentes, y unidad no es uniformidad. Unidad no es hacer todos la misma cosa. Uniformidad sí. Y a veces confundimos esto. Unidad es, ok, mi amor, tú eres muy friolenta, tápate con la cobija, sin criticarla, ¿verdad? Tú eres muy caluroso, duérmete con tu sabanita, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo.
Así es que hay que bajar la guardia y hablar y comunicarse. Me conmovió mucho una anécdota que leí ahí en el internet. Y era una pareja que se veía que cada vez que se quería acercar, se picaban. Ella estaba en el rincón llorando con amargura su desesperación. Y él también se veía de lado. Y pensando y reflexionando, dijo el varón: creo que es tiempo de dejar el egoísmo. Él pensaba que su esposa le exigía mucho cuando le pedía ayuda y apoyo con los niños. Él pensaba que su esposa exageraba cuando le decía que cargara los bultos cuando iban a algún lugar. Él pensaba que exageraba mucho cuando le dijera que le ayudara a poner las pijamas a los niños o a barrer el garage. Pero él entonces pensó y meditó. Y fue con su esposa y le dijo en esa mañana: esposa, quiero decirte que te amo, pero también quiero decirte, ¿qué puedo hacer por ti en esta mañana? Y entonces ella miró con cierto enojo y le dijo: ponte a lavar la cochera, en ese tono. Y él dijo: sí, está bien, ¿cómo no? Yo te voy a ayudar a lavar la cochera. Entonces fue y él lavó la cochera y la dejó deslumbrante. Al siguiente día regresó y le dijo a ella: amor, quiero que tú me digas qué puedo hacer por ti. Y dijo ella: pues ayúdame a bañar a los niños, estoy cansada del trabajo de todo el día. Entonces dijo: sí, mi amor, ¿cómo no? Yo te voy a ayudar a bañar los niños, les voy a poner la pijama porque quiero estar contigo. Y así fue pasando cada día y él tenía esa frase: dejó el egoísmo atrás. Amor, ¿qué puedo hacer por ti? Y entonces ella volteó y se convenció, no por las palabras del esposo, sino por los hechos del esposo. Porque cuántas veces el esposo dice te amo, pero no sabe ni lo que está diciendo. El amar es dar la vida por la persona, es servirla, es purificarla con la palabra, santificarla por la palabra, es sacrificarse por ella. Eso es amor de Dios. Entonces ella, conmovida por los hechos y no solamente por las palabras de su esposo, volteó con él y le dijo: amor, ¿qué puedo hacer yo por ti? Dios empezó a obrar en ese matrimonio, porque el amor no busca lo suyo. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Ellos dejaron el egoísmo y provocó el cambio y la transformación de su esposa. Ella dijo: ¿qué puedo hacer por ti, amor? Es distinto cuando hay una respuesta de parte de la mujer para el varón, pero porque el varón ha demostrado con su vida y se ha ganado el respeto. No porque la Biblia dice que él es la cabeza, sino porque verdaderamente a través de sus acciones dice que tiene autoridad espiritual. Así es que cuando nosotros pronunciamos esa frase para la persona que amamos, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces, el fruto del Espíritu aparecerá. Romanos 8:3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¡Qué maravilloso! Condenó al pecado en la carne. ¡Qué tremendo! Esta frase es tan corta pero tan profunda. Esta frase es tan corta pero tan significativa. Dios condenó al pecado en la carne. Ya está vencido. Pero ¿cómo vamos a vencer? Solamente siendo llenos del Espíritu Santo, solamente estando apegados a la presencia de Dios, solamente estando llenos de su palabra. Efesios 5, 18 y 19 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Su presencia nos llena. Su presencia nos llena. El religioso hace cosas para Dios. El cristiano habla con Dios. El cristiano adora a Dios. El cristiano escucha a Dios. Escucha su palabra. Se sienta a los pies de Cristo como aquella mujer, María. Aquella que estuvo cerca, aquella que se sentó, aquella que escogió la mejor parte, la presencia de Dios. Y Marta estaba turbada y afanada, preocupada por muchas cosas, preocupada por la comida, preocupada. Tenía una actitud que no es de la llenura del Espíritu Santo. La preocupación, la angustia, la ansiedad no son de Dios. Porque ahí es donde estamos manifestando que hay ausencia de paz, que hay ausencia de confianza en Dios. Marta quería distraer a María de la presencia de Dios. Y pasaba por ahí con la escoba y el trapeador y ese afán que traía estaba distrayendo de la presencia de Dios. Hay personas que quieren distraer de la presencia de Dios. Hay personas que vienen y te dicen: quiero consejería, y vienen con toda la intención de que los escuchas una hora y se van para no hacer nada. Eso es andar en la carne y no en el Espíritu, porque no están dispuestos a obedecer lo que Dios dice. Andan en sus emociones, pero no están dispuestos a obedecer lo que Dios dice. Así es que Gálatas 3:13 dice que Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. Fue ese momento crucial cuando todo el pecado vino sobre él. Fue aquel momento en que se oscureció todo y sintió el abandono del Padre. Híjole, ¿cómo podemos anular nosotros la palabra de Dios cuando vivimos en la naturaleza humana y no creemos lo que Él dice? Cristo es el Verbo encarnado, se hizo hombre para que a través de tener un cuerpo en semejanza humana fuera la manera que Él llevara la maldición del pecado en lugar de nosotros. Él se hizo en semejanza humana, se dejó humillar, se dejó golpear, y lo más tremendo fue que Él fue el sacrificio perfecto. Él hizo un sacrificio voluntario.
Eso significa que fue por amor. Porque dijo el Padre: Hijo, necesito que vayas y mueras por la humanidad. El enemigo decía: ¿cómo es posible que vas a morir por estos malagradecidos? Aquellos que te golpean, aquellos que te humillan, aquellos que te dicen que tienes demonio. ¿Cómo es posible que vas a morir por estos? Pero el Señor sabía que no había otra manera de quitarle al enemigo las llaves de la muerte. Y el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tenemos la vida de Dios. La iglesia debería de ser un refugio, un lugar donde nos amamos unos a nosotros, un lugar donde sentimos la seguridad, el acogimiento, el cuidado, la protección. Pero ¿cuántos saben que está junto el trigo y la cizaña? Los que andan en el espíritu, los que andan en la carne. Jesús con su muerte condenó al pecado en la carne para que el pecado no se enseñoreara de nosotros. Para mí eso es maravilloso. Una de las cosas que me mantiene en pie después de 30 y tantos años de haber conocido al Señor es que en cada victoria que he tenido ha sido por el entendimiento que Dios me ha dado en su palabra. Porque llenura de la palabra es su presencia y su palabra. Llenura es estar repleto. El enemigo tratará de destruir tu vida. El enemigo tratará de destruir tu matrimonio. El enemigo tratará de dividir los mejores amigos. Pero el que está lleno del Espíritu Santo es aquel que entiende, es aquel que conoce a Dios, es aquel que perdona. El enemigo no puede hacer nada si sabemos usar la espada como guerreros de Dios, pero peleamos con argumentos, no poniéndote un traje de soldadito y mirando los demonios que se están arrastrando por las paredes. Sino peleamos legítimamente con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, conociendo los argumentos de Dios, los argumentos verdaderos, para derribar todos los principios de la carne. Todos los principios de la carne que quieren derribar la obra de Dios. Y hay grandes victorias cuando uno dobla su rodilla y reconoce a Dios. Reconoce que si no fuera por el Señor, ya fuéramos consumidos. Si no fuera por el Señor que nos recuerda su palabra, que nos habla, que nos guía, ¿qué sería de nosotros sin Dios? Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley. Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, hablando de la justicia de Dios, se completó en Cristo Jesús.
Y Él fue el que nos hizo justos. No somos justos por nosotros mismos, no somos justos por nuestras propias obras, sino por la justicia de Dios. Por lo que Él hizo por nosotros. Ese acto precioso, ese acto maravilloso que Él hizo por nosotros. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjate lo que dice, piensan en las cosas del Espíritu. Así es que cuando se presenta una situación, nosotros decidimos qué hacer, cómo reaccionar, qué actitud tener. El Señor no murió en vano, ¿verdad que no? No murió en vano. Murió para darnos la victoria sobre el pecado. Los que andan conforme a los pensamientos de la naturaleza caída piensan en las cosas del mundo, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu o los principios de Dios que nos hacen vivir. Proverbios 31:12. Un ejemplo de un matrimonio. ¿Cómo solucionamos los conflictos? Cuando tenemos una fricción con el esposo. Proverbios 31:12. Dice allí, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Qué pasa en el conflicto en el matrimonio? Fíjense, esta frase es bien significativa. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Eso está significando que esta mujer es una mujer llena de Dios. Porque todos los días de nuestra vida se presentan situaciones. Y vamos a decidir cómo vamos a actuar. Pero, ¿qué sucede con algunas mujeres que dice, bueno, yo tuve un conflicto, pero pues ahora para que se le quite, no le voy a planchar la ropa, que se vaya arrugado a la empresa? ¿Eso es andar en la carne o andar en el Espíritu? En la carne. Tuve una molestia con él, no le hablo por 3 días, le aplico la ley del hielo. ¿Eso es de la carne o del Espíritu? Dile a tu compañera, te dije. ¿Sí? Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces aquella mujer que le da, es una mujer, le da bien y no mal, que está llena del Espíritu Santo, que tiene entendimiento, que sabe que va a pasar por alto los errores de los demás, que va a cubrir los errores con el amor de Dios. Si es cierto, me habló fuerte, no es correcto, pero lo perdono. Y me habló fuerte y yo volteo y le digo, mi amor, ¿te sirvo de comer? Eso se llama entendimiento, se llama conocimiento, aplicarlo se llama sabiduría. Y la actitud, llenura del Espíritu Santo. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Por eso algunos cristianos están más fríos que el departamento de hielo. Y dicen, Dios, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no? Estás muerto. O no dice Apocalipsis, tienen nombre de que viven pero están muertos. ¿Por qué viene esa muerte espiritual cuando tienes el Espíritu Santo, cuando tienes la vida?
porque hemos dejado a Dios. Y es peligrosísimo. ¿Cómo decir lleno del Espíritu Santo y hay resentimiento? ¿Cómo lleno del Espíritu Santo y hay amargura? ¿Cómo lleno del Espíritu Santo y hay contienda? Lo que más me ha maravillado de la gente que anda en amargura, en rebeldía, en intemperancia, y dice que son llenos del Espíritu Santo. Y cuando dicen eso es que no conocen a Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Cuando hacemos lo correcto, hay vida y paz. Y tú dices, tengo paz, sí es cierto, estoy pasando por necesidades, pero Dios está conmigo. Porque dice Filipenses, piensa todo lo puro, lo justo, lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre. Y luego decimos, no tengo paz, tengo ansiedad, todo me sale mal. Me dicen que tengo que ir al psiquiatra. Me tengo que irme al San Juan de Dios allá en Guadalajara, ¿verdad? O sea, una mujer iracunda, una mujer que grita todo el día, la pregunta es, ¿anda en la carne o en el espíritu? Por eso el Señor dice, quítese de vosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia. ¿Quién se lo va a quitar? Y luego, Dios, cámbiame. Cambia. Dios sí quiere cambiarte, por eso levantó la tormenta. Dios sí quiere cambiarte, por eso levantó la turbulencia, por eso levantó el problema, por eso hay situaciones de pique, porque Dios está viendo si salimos aprobados. Es necesario que haya disensiones para saber cuál de vosotros sale aprobado. Y luego decimos, ay Señor, ¿por qué están pasando estos problemas si soy cristiano? Tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿No le pediste paciencia? Y cuando te vino toda la tribulación, ignorabas que la paciencia viene por la tribulación. Y hay personas que dicen, yo quiero ser maestra de niños, pero no les tengo paciencia. Llegaste al lugar indicado. Ajá. El ocuparse de los deseos y pensamientos de este mundo producen muerte espiritual. El mundo está muerto espiritualmente. Y como decía Paola, no podemos estar copiando el sistema del mundo, las actitudes del mundo, la postura del mundo, la vestimenta del mundo, la música del mundo. Y luego escuchan música del mundo y dicen, ¡ay! Me regañan porque escucho música del mundo. Entonces yo me imagino, si eres de Cristo, ¿a quién le vas? Si eres de Cristo, ¿a quién le cantas? ¿Al mundo? Ay, nomás que me gusta el ritmo, pues en el infierno va a haber buen ritmo, no te preocupes. Cada quien se parece a su padre, ¿no es cierto? Primera de Juan 2, 15 y 16 dice, no ames al mundo, esa es la exhortación de Dios. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Escucharon eso? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Así es que no nos engañemos. El que anda con doblez de vida y un pie en el mundo y el otro, va a ser imposible caminar
O eres de Dios o eres del diablo. O andas en la carne o andas en el espíritu. ¿Quién es nuestro Padre? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Ahí están los artistas que aparentemente se convirtieron y dejaron el mundo, pero dicen, ¿es mi trabajo? Y entonces me sigo vistiendo igual. Es mi trabajo, pero yo soy el centro de atención. Yo no puedo vivir sin los aplausos. Pero cuando nosotros nos convertimos realmente a Dios, el que está sentado en el trono de nuestro corazón es Cristo, y a Él sea toda la gloria, a Él sea todo el honor. Nosotros, el ego de nosotros desapareció. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Y Él nos rescató de eso, de nuestra vana manera de vivir. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa, dice el verso 17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, los que permiten que el Espíritu Santo controle su mente y sus pensamientos, aquel que se llena de la palabra, aquel que se llena del Espíritu, entonces los frutos van a aparecer. Y creo, te voy a decir una cosa, cuando se presenta la adversidad, la situación más difícil, ahí es donde debemos de manifestar los frutos del Espíritu. No cuando hay paz. Toda la situación adversa que se presente tiene un propósito en nuestras vidas. Entonces, depende de nosotros el peligro y el riesgo que hay en estos tiempos. Es que el que persista andar en la carne va a tener mucho riesgo, porque su corazón lo puede engañar, su corazón se puede endurecer y puede hasta apostatar de la fe, porque no apostata el que no tiene la fe, apostata el que tiene la fe, que significa dejar los principios. Y ahí sí está delicada la cosa. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es que yo te sugeriría hacerte un cuadro especial con los frutos de la carne y con los frutos del Espíritu. Si tú tienes una casa en primer piso, tenla visible cuando te levantas. Si tú tienes una de 2 pisos y tienes escaleras, pon cuadros ahí que cuando vas bajando dices, estos son los frutos de la carne. Para que no pensemos que andamos en el Espíritu y andamos en la carne. Oremos, ¿qué les parece? Señor, estamos delante de ti. Y estamos delante de tu espejo, el espejo de tu palabra, donde nos estamos reflejando, donde tu palabra no miente y nos revela nuestra verdadera condición. Y ciertamente en un espejo individual solo aparezco yo en primera persona, y el espejo solamente puede hablar de lo que ve en mí. Y dice tu Señor, deja las distracciones, deja de estar mirando a otros, deja de estar juzgando a otros.
y mira cómo está la condición de tu corazón. Y dice tu Dios, refléjate en el espejo de mi palabra. Y sé humilde, dice tu Dios, y reconoce en qué condición está tu mente y tu corazón. Y dice tu Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me huiré de tu presencia? Si fuera lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si fuera el extremo de la tierra, ahí estás tú, Señor. Sí, Señor. No puedo huir de tu presencia como lo quiso hacer Jonás. Cuando tú le pediste, cuando tú le demandaste, fuiste tú quien levantaste la tormenta. Fuiste tú, Señor, quien preparó el pez. Fuiste tú el que preparaste aquel gusano que se comiera la higuera. Era porque querías tratar con el carácter del profeta. Y dice tu Dios, depende de ti. Depende de ti. Que cedas tu corazón, que cedas tu voluntad. Depende de ti que reconozcas lo que está mal. Ven a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ven a mí, dice tu Dios, y estemos a cuentas. Abre tu boca y confiesa tus pecados. Porque Dios es un Dios justo, un Dios perdonador que nunca desechará un corazón contrito y humillado. Dice tu Dios, caminarás en paz y en descanso cuando vinieres a mí y escuchares mis palabras, porque mis ovejas oyen mi voz. Tendrás paz y descanso cuando te atrevas a obedecer sin razonar, cuando entiendas lo que es el mandamiento para ejecutarlo y no para razonarlo. Cuando tú obedezcas, dice tu Dios, mi bien, mi paz, mi protección estará en ti. Y dice tu Señor, aún con tus enemigos te haré estar en paz. Y dice tu Señor, no te vengues de tus enemigos. Bendice, perdona, devuelve bien por mal. Oh, mi Señor, ahí está tu pueblo. Ahí está tu pueblo, Dios. Y aquí está tu amor. Y tu misericordia. Sí, Señor, que eres lento para la ira. Y grande en misericordia, Dios. Extiéndete, Señor, para traer esa paz, esa sanidad, ese consuelo, ese perdón. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.